Entonces, en el Classroom, en la parte de séptimo, ¿cierto? Recordamos que este es el código. Sebastián, por favor. KV3DGN6. Ese es el código que tienen que colocar en Classroom y van a poder ingresar a esta plataforma en la que van a poder ver que ahí está, ¿cierto? La guía ya yo la dejé delante hace un rato. Forma. Así es que no, la idea es que la puedan ver. Porque yo voy a estar ahora trabajando con la primera parte de la guía. Voy a explicar un poco de qué se trata, cuál es la intención y el por qué es tan larga también, ¿ya? Porque es una guía de 13 páginas. ¿De cuánto? 13 páginas. De 13. 13. Profe, le escucho mal. 13 páginas, 10 más 3. Profe, no me busque el odio. ¿Cómo? No me busque el odio si sé que el 13 con uno y un 3. Ese es el código del Classroom. Ese mismito. Entonces de ahí van a poder descargar esta guía. Muy bien. Muchas gracias a todos mis colaboradores y colaboradoras que están ahí colocando el código. Ya, entonces voy a empezar a mostrarles la guía y de qué se va a tratar, porque las guías anteriores yo considero que eran demasiado cortas con respecto al tiempo que teníamos para trabajarlas, ya porque era un mes de trabajo y las guías no tenían muchas actividades que digamos, ni contenido tampoco. Entonces, como vamos a avanzar a la segunda unidad, recién, pero vamos a avanzar, es importante que tenga un poco de contenido, de explicaciones, de ejemplos, mucho más que las que tenían anteriormente. Entonces, esta guía está pensada para poder ser trabajada. No, yo jamás he dicho que sea fácil hacer la guía. De hecho, esta guía es un desafío para todos y para todas porque tiene muchas actividades. Pero la idea es que durante las semanas que vienen vayamos dividiendo la guía para poder irla analizando por partes e ir aclarando las dudas con respecto a cada una de las partes que trabaje. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a partir por esto. Esto es, bueno, la guía tiene que ver con este contenido, ya que son ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ya, eso es lo primero que tienen que tener claro. Vamos a trabajar TEA. ¿A dónde sale TEA? No sé de dónde está sacando la pregunta. ¿TEA? Ah, no, no sé qué significa. TEA significa T en inglés, pero no sé qué, de dónde puedo sacarle el significado. Ya pues. Entonces, bueno, importante la fecha de entrega, ¿cierto? 4 de septiembre. Y la idea entonces, como yo les decía, ¿cierto? Esta guía tiene mucho más texto, tiene algunos conceptos o definiciones que están con numerito aquí. Estas, por ejemplo, estas cositas que están acá, si ustedes lo ven en el computador, va a salir un sobrecito ahí y aparece la definición, ¿cierto? En el momento en el que ustedes se posan sobre la palabra, ¿ya? Si lo ven en el papel, o sea, si van a buscar la guía, ese numerito que es una nota al pie sale aquí abajito, ¿ya? Entonces sale el significado de la palabra o alguna información que tiene que ver con respecto a la palabra que está con el numerito. Es como una potencia, pero con palabras, ¿ya? Entonces,
importante el entender que esta guía, yo les decía, va a tener muchas actividades, o más que las guías anteriores, pero van a ir de la mano con un montón de contenido y de explicación, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la clase de hoy que tiene que ver con los aspectos teóricos de esta unidad, que es la unidad de álgebra, ¿ya? Y la idea es que podamos salir al final de este mes con mayores conocimientos o reafirmando los conocimientos que teníamos con respecto a las ecuaciones, que es, según yo, materia que ya vieron el año pasado en sextos básicos en sus liceos. Yo supongo, no sé. Una potencia es una multiplicación repetida de un mismo número. Eso. Se escribe así, mire. Eso es una potencia, que significa 4 por 4. Dos elevado a 3 es igual a 2 por 2 por 2 es igual a 8. La guía se puede entregar, aquí está, ¿cierto? Yo lo subrayé, el 4 de septiembre. Esa es la fecha tope. O desde ahí ya debería yo empezar a hacer como las retroalimentaciones de la guía, ¿ya? Esta es una guía mucho más complementada con lo que yo trabajo en clase, así que tiene un montón de cosas que yo haría en la sala de clases también. Así que es importante el poner atención a las clases y a los videos que van a quedar ahí alojados en el canal de YouTube, ¿ya? Entonces, primera palabra importante dentro del trabajo con ecuaciones es el concepto de equilibrio, ¿ya? Quería saber si hay alguien que no sepa ecuaciones. Yo, profe. Ya, tenemos una, al menos. Ya, o no ya, ok. Ya vemos más de algo, o sea, más de uno no recuerda o no comprendió el concepto de ecuación. Entonces es importante, ya va acá. Gracias por su honestidad. Gracias. Ya, entonces hay harto que hacer. Pero esta guía está pensada en eso. Miren, antes de avanzar, les voy a mostrar, ven que tiene muchas cosas. Muchas. Profe, mi cabeza va a explotar. Ya. Entonces, ya vamos a volver para seguir con la explicación. No, tampoco. Sí, tampoco es que sea mucho, no se preocupe. Si no se acuerda, se va a acordar ahora, y si no lo entiende, yo traté de hacer un material lo suficientemente completo para que todos y todas lo puedan entender, ¿ya? Entonces, bueno, yo les hablaba del concepto de equilibrio. Y el concepto de equilibrio está en la historia de la humanidad como sustentando todas nuestras relaciones, ¿cierto? O sea, generalmente, o uno ha escuchado hablar del equilibrio vital, o de que todo busca un equilibrio, el bien y el mal, el antes y el después, los sistemas de la Tierra, no sé, por el ciclo del agua, el equilibrio que hay en el cuerpo, por ejemplo, todos los sistemas del cuerpo, el sistema sanguíneo, el sistema respiratorio, el óseo, el sistema muscular, y todo eso están en un equilibrio que se llama homeostasis, ¿ya? Que es, por ejemplo, lo que permite que tu cuerpo funcione bien. Entonces, tanto interno como mentalmente, y como en muchos elementos, se busca, ¿cierto?, mantener cierto equilibrio. Entonces,
día y la noche, ¿cierto? Incluso en algunas sociedades la vida y la muerte, como el yin y el yang o cosas así, tenían que ver con este concepto. Entonces, es importante, ¿cierto?, entender cómo lo vamos a utilizar nosotros en el tema de las ecuaciones. Entonces, dice aquí, entre las muchas acepciones, voy a subrayarlo con verde, acepciones mejor, ¿ya? Acepciones. Y las acepciones dice que son cada uno de los significados de una palabra según el contexto. O sea, una palabra puede tener muchos significados y cada una de esas significaciones se llama acepción. Ahí también, ¿cierto? Sale ahí. Cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. Entonces, la RAE define el equilibrio como contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. Es la definición que más nos va a acomodar con respecto al concepto de equilibrio. Ya un contrapeso, un contrarresto. Entonces, perdón. Vamos a ver cómo está relacionado el equilibrio con las diferentes operaciones matemáticas que nosotros conocemos. Un elemento importante dentro de los equilibrios, ¿cierto?, son las balanzas. Son artefactos que nos permiten ver ese equilibrio o hablar del equilibrio de manera empírica. Segunda definición de palabras que uno no conoce de repente. Algo empírico es algo que se puede ver en la experiencia. Cuando uno hace un experimento, está viendo algo de forma empírica. O sea, es cuando ocurre el hecho en sí, ¿ya? Si hay alguien que no entienda nada de lo que estoy hablando, me preguntan, ¿sí? Pero hasta ahora, ¿cierto?, lo que estamos hablando es a nivel general. Entonces, las balanzas, como nosotros las conocemos, ¿cierto? Dice, las balanzas generalmente poseen dos recipientes, ¿cierto?, en donde se pueden depositar objetos para comparar sus pesos. Las balanzas van a estar en equilibrio en dos casos. Cuando ambos recipientes se encuentren vacíos, ¿cierto?, o cuando los objetos que colocamos en esos recipientes posean el mismo peso. O sea, aquí hablamos de esta idea, de contrapeso o de contrarresto. Entonces, el equilibrio tiene que ver con equilibrar fuerzas. Dígame. Profe, no entendí. ¿Qué cosa? No lo último, lo que dijo antes. Lo que dije antes. Sí. Antes de las balanzas. Eso no Antes de la balanza. Sí, eso. ¿Del equilibrio? Sí, no lo entendí. ¿Qué es lo que significa equilibrarse? Cuando usted hace equilibrio, por ejemplo, cuando camina por una cuneta, ¿ha caminado por alguna cuneta alguna vez? ¿Francisca? ¿O no? Profe, creo que murió ignorado. Parece que sí. Ya, bueno, ahí está. Cuando uno camina por una cornisa o por una cuneta, ¿cierto?, intenta no irse para los lados, mantenerse en equilibrio. Cuando hablamos de una balanza, hablamos de este elemento, este artefacto que está aquí, es una balanza, ¿cierto? Pero el equilibrio, del cual yo estoy hablando, tiene que ver con eso, con contrarrestar fuerza o peso. Entonces, esa idea de equilibrio tiene que ver con las ecuaciones, claramente. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Para que se entienda, quiero completar la explicación a ver si se entiende desde esta perspectiva, Francisca. Pero las balanzas en equilibrio en matemáticas son representadas por este símbolo. La balanza es importante en la asociación matemática con las ecuaciones porque este simbolito que está aquí representa una balanza en equilibrio, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que se entienda al relacionarlo es que si yo tengo una balanza equilibrada, como en este caso, por ejemplo, que está aquí, lo que quiere decir es que hay una igualdad en los pesos de estas tres naranjas que están a la izquierda y estas tres peras con la naranja que están acá. Eso es lo que estoy diciendo,
ya que el equilibrio se puede verificar empíricamente, o sea, algo empírico es algo que ocurre. Usted puede leer que, ya, bacán. Lo que yo hablaba del empirismo era, por ejemplo, voy a decir que todos los objetos caen por la fuerza de gravedad. ¿Ya? Eso es algo, es una teoría. Pero si yo tomo un objeto y lo suelto y veo que cae, entonces yo estoy viéndolo empíricamente. Estoy haciendo el experimento para poder comprobar que eso es verdad. De eso se trata el empirismo, que era lo anterior. Ya, bacán entonces. Karina, ¿usted entendió o no? Ya, avanzamos entonces. Si hay alguien que tenga más dudas. Entonces, importante. Cuando hablamos de que la balanza no está equilibrada, ¿cierto? Entonces, lo que significa es que no son iguales las cantidades. Y la idea que nosotros vamos a buscar para trabajar con ecuaciones es poder equilibrar la balanza. Entonces, para equilibrar una balanza, la idea es o agregar al lado que tiene menos peso o quitar al lado que tiene más peso para poder equilibrarla. Entonces, dependiendo de cómo esté desequilibrada, es como nosotros vamos a ir adecuando esto para poder encontrar una balanza en equilibrio. Como las ecuaciones, ya que ya vamos a ver, tienen que ver con las balanzas, entonces vamos a hablar de igualdades. Todo en este sentido, ¿cierto? Una ecuación la vamos a definir. La idea es que dure hasta unos 20 minutos. 20 minutos más, 25 minutos más, no más que eso. Ya, porque quiero explicar la primera parte de la guía para que le peguemos una mirada e ir explicando las actividades. Recuerden que esta guía todavía no está en la plataforma, sí está en el Classroom. Entonces, si quieren avanzar en la guía, la pueden descargar desde el Classroom con el código KV3DGN6. O sea, este código. Ya ustedes ingresan al Classroom, colocan ese código y van a poder entrar a la plataforma que es la que yo les mostré al comienzo, ¿cierto? Que tiene la guía. Si no, pueden esperar a que se suba, no hay apuro, pero tienen menos tiempo para desarrollarla y para tener dudas con respecto a ella. Entonces, continuamos. Vamos a ver este ejemplo para entender de lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Tengo una balanza equilibrada y en esa balanza equilibrada sí puede ir. En esa balanza equilibrada, al lado izquierdo tengo 3 naranjas y al lado derecho tengo una naranja y 3 peras. Entonces, ¿qué quiere decir que la balanza está en equilibrio, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí, ¿cierto? Tenemos una rayita roja al centro que está como representando que la balanza está equilibrada. Además, los recipientes están a la misma altura. Entonces, cuando yo tengo recipientes a la misma altura, tendré una balanza equilibrada. La idea es, entonces, poder equilibrar la balanza con esta información si ahora tengo 4 naranjas al lado izquierdo en vez de 3. ¿Cuántas frutas tendrían que haber acá? Sabiendo esta información, que 3 naranjas son iguales a una naranja y 3 peras. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para saber cuántas frutas tendrían que haber aquí al lado derecho? 4 peras y una naranja. 4 peras y una naranja. A ver, si acá 3 naranjas son 3 peras y me falta una naranja. Acá tendré que agregar una pera más, ¿no? 4 peras.
4 peras. Tendrían que ser 4 peras y una naranja. Y ahí ya tengo una opción. 2 naranjas y 3 peras. Y ahí ya tenemos 2 respuestas. A ver, ¿quién más se anima? ¿Cómo podríamos equilibrarlo? Sacando todas las frutas. Ya, esa es una buena respuesta también. De hecho, Seba, esa es una de Profe, las no dos se maneras quede en que callado, que pienso que se me va el internet. ¿Se le va el internet? No, que no se quede callado porque pienso que se me va el internet. Ah, ya tenemos 2 naranjas y 3 peras, 2 naranjas y 3 peras. Ya, tenemos ahí. La Francisca dijo 4 peras y una naranja. ¿Ninguna otra respuesta? ¿Andan todos ahí? Dos peras y tres naranjas. 2 peras y 3 naranjas. 4 peras y media y una naranja. Ah, ya, pero acaba de cambiar su respuesta. 3 peras y una naranja. Pero pesará lo mismo. Ya, miren, revisémoslo, revisémoslo. Porque lo que yo intenté hacer para que pudiéramos hacer el análisis, miren, desde aquí yo puedo sacar ciertas conclusiones, ¿cierto? Yo asumo que todas las naranjas pesan lo mismo y que todas las peras pesan lo mismo entre sí. O sea, las peras pesan un peso, las naranjas pesan otro peso, pero todas pesan lo mismo. ¿Ya? Eso no ocurre en la realidad, yo lo sé, pero tienen cierto tamaño como característico, entonces igual pueden pesar similar. Ya, entonces yo en mi análisis hice lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo saco una naranja a cada lado? Si yo saco una naranja al lado izquierdo y saco una naranja al lado derecho, entonces la balanza... ¿Cómo? Queda con tres peras y dos naranjas. Ya, entonces aquí quedaría, ¿cierto? Si yo, miren, de la situación inicial voy a sacar una naranja a cada lado. Eso quiere decir que estoy sacando el mismo peso, entonces voy a tener las naranjas, o sea, la balanza equilibrada. Esto es lo que yo hice. Saqué una naranja al lado izquierdo y saqué la naranja que había al lado derecho. Entonces, fíjense en esta información que está ahora. Tengo aquí que 2 naranjas pesan lo mismo que 3 peras. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, como recuerden que la idea no siempre es agregarle a la balanza. Yo tengo que o sacar lo mismo a los dos lados para mantenerle en equilibrio o agregar lo mismo a los dos lados para tener el mismo peso. Entonces, si ahora yo tengo que 2 naranjas son 3 peras, ¿cuánto van a pesar? 4 naranjas. ¿Seis peras? Maravilloso. ¿Mm? Entonces, efectivamente, ¿cierto? Son otra cosa. Si las naranjas aumentan al doble, las peras también tienen que aumentar al doble. Si no, no se va a mantener ese equilibrio. Profe, yo hubiera dicho calcular una naranja y después una pera. Ah, pero es que es difícil encontrar las equivalencias porque aquí una naranja equivale a ¿cuántas peras? No, pues, pero ir una por una hasta que te dé. Eso. Ya. Iría probando entonces nomás. Sí. Pero el problema es que Como si yo tengo hubiera 20 probado. opciones distintas, me demoraría un poco en ir probando. Sería diferente, Francisca, con la balanza. Con la balanza uno podría ir colocando cosas a ambos lados y ahí podría saber al tiro cómo están los pesos. Pero entonces, esto es lo importante, ¿ya? Aquí está en ennegrecido esto. Si aumentamos la cantidad de naranja al doble, entonces las peras también tienen que aumentar a su doble. O sea, si eran 3, el doble de 3 son 6. Y si eran 2, el doble de 2 era 4. Entonces ahí tenemos que se mantiene el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces esa es la idea de las balanzas. Entonces vamos a hacer esta, miren. Una actividad propuesta pequeña para que nos entretengamos un poquito.
ya que estamos recién partiendo con esto. Dice, en la siguiente balanza, cada cilindro pesa 8 kilos y cada cubo pesa 3 kilos. Entonces, ¿cuál es el peso que tiene la balanza? Profe, Dígame. ¿sabe qué? Que yo tengo la guía de matemáticas y no cacho ninguna cuestión porque yo estoy retrasada. Es la guía de, Ya. creo que guía del profesor. O sea, es como media Profe, 19 enredado clases. porque no entiendo nada. La guía de antes. Espérame. Ya. Mire, otra cosa. Otra vez. La clase termina ahora en 15 minutos. ¿Cuál? Escúcheme, señorita Romero. En YouTube, Si lo escucho. ya, en YouTube, yo también tengo un canal. Ya. Ya, y en ese canal están todas las clases que he hecho para que usted pueda hacer todas las guías en las que está atrasada. ¿Y cómo se llama su canal? Mire, primero le voy a dejar mi Instagram. Entonces Ya. usted se mete al Instagram, ¿ya? Y desde el Instagram saca el canal de YouTube que está en la biografía. Ya. Gracias, profe. ¿Ya? Lo voy a mostrar acá para que, Ya. por si tiene duda. Mire. El profesor se está promocionando. No, pues si además no soy el único profe que sube video al canal. Ya, entonces ahora le voy a mostrar. Usted se mete aquí, mire. Estamos en el Instagram, ¿cierto? Tiene solo 2 publicaciones, pero tiene 131 seguidores. Ojo, eso es un quinto del colegio. Y aquí sale el canal. Usted lo pincha. Y tenemos acá el canal de matemática.iccp. Y aquí es importante. Tengo más seguidores que usted, pues, profe. Ah, Yo tengo más seguidores que usted. qué bueno. Pero está hablando de su Instagram personal o de su Instagram o tiene un Instagram aparte. No, el personal. Bueno, en el personal yo no sé cuántos cientos de seguidores tengo. Ya, pero aquí están todos los videos, mire, clase 1, clase 2, esta es la clase 3, es la clase 4, por aquí está la otra, de la guía 5. Entonces están todas las clases ahí. Tiene más seguidores que el profe, hermano. Ya. Así que aquí puede, en el canal, puede vitrinear dónde están las clases para poder ir viendo, porque mire, si usted pincha cualquiera, por ejemplo esta, la voy a pausar eso sí, para que no se pierda como la continuación. A ver, no, pero justo esta no tiene información. Hay una que tiene información, pero no me acuerdo cuál es. Si no me equivoco, la de la última guía. A ver, espérese, aquí creo esta. Aquí yo igual le coloco, aquí, claro, sale de qué se trata la clase en la descripción del video. ¿Ya? Pero bueno, vamos a volver entonces. Voy a dejar de presentar el canal, aunque ahí ya lo tiene. Ya, profe, ahora sí. Ya, genial. Gracias, Juan Pablo. Entonces ahora vamos a la guía. Ya, entonces. Oh, perdón. Ahí se ve mejor. Ya, pues teníamos entonces el lado izquierdo 19 kilos y el derecho 11 kilos. Algo sencillo, ¿cierto?
porque eso es una suma, pero la pregunta ya como buscando más detalle, ¿cierto? Profe, Dígame. es que yo entiendo la mitad para adelante y después la otra mitad no la entiendo. O sea, la mitad de atrás la entiendo y después para adelante ya no entiendo. Como que en cierto punto me pierdo y ahí de ahí para adelante como que no estoy entendiendo. Profe, Pero ¿está concentrada en el desarrollo de la guía o no? profe, Dígame. ¿de dónde sacó el 19 si ahí dice 8 y el otro dice 3? ¿De dónde sacó esos números? Ah, porque dice que cada cilindro pesa 8 kilos y cada cubo pesa 3 kilos. Entonces, si acá al lado izquierdo tengo 2 cilindros, entonces tengo 2 veces 8 kilos. Ah, ya entendí, perdón, porque concentrarme. ¿Ya? Entonces, efectivamente tenemos 19 kilos al lado izquierdo y 11 kilos al lado derecho. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos para equilibrar la balanza? ¿Qué forma habría? Ya Sebastián mencionó una. Poner otro cilindro al lado derecho. Ya, podemos poner otro cilindro al lado derecho. ¿Qué más podemos hacer? Poner otro cuadrado. Profe, ¿qué dije yo? Usted dijo que sacáramos todo. Hay que poner otro cilindro de 8. Podemos entonces colocar otro cilindro al lado derecho. ¿Ya? Poner otro cuadrado. Poner otro cuadrado. ¿A dónde? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? Derecho. Si pongo otro Tío, cuadrado al lado sacar al- izquierdo, ¿cuánto tendría de peso? Eso, otra cosa también, ¿ven? En vez de colocar un Hay que poner cilindro al lado derecho, podríamos sacar un cilindro al lado izquierdo. Eso fue. Y ahí también se mantendrían los pesos. Muy bien, Génesis. Podríamos sacar todo, ¿cierto? Pero si yo coloco otro cubo acá, Francisca, tendríamos 8 más 3 son 11 y más 3 del otro cubo serían 14. Entonces no, Profe, tampoco estaría equilibrado. profe, Dígame. y si sacamos 2 cubos y al lado derecho le ponemos otro cilindro. Los Si 2 cubos y sacamos le los ponemos dos un cubos, cilindro. también podemos sacar Y los dos ponemos un cubos, cilindro. ¿cierto? Y poner un cilindro en el lugar Un del cilindro acá. cuadrado derecho. Sí, o podemos sacar un cilindro y un cubo, y de acá sacamos el cubo y también va a estar equilibrado. O sacamos un cilindro del lado izquierdo y ahí también quedaría equilibrado, po. Exactamente, eso. Entonces tenemos varias opciones, ¿ya? Entonces ahí lo importante es poder ir detallando las maneras que ustedes encontraron de cómo podrían equilibrar la balanza. Como pueden comprobar, ¿cierto? En base a lo que estamos socializando, hay muchas maneras, o varias, ¿cierto? No muchas, pero varias maneras de equilibrar esa balanza. ¿Ya hacemos otra o no? Porque Ok. nos queda un ratito, así 5 minutitos. Ya miren, vamos a hacer esta, ¿cierto? Que tiene 3 preguntas nomás. Y vamos a dejar la clase hasta ahí porque la idea es entender el concepto de equilibrio. Eso es lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, Profe, si no me equivoco, te lo pasan en segundo, ¿no es cierto? ¿en segundo qué? ¿Básico? Sí, si no me equivoco. No sé. Yo sé que las ecuaciones con balanza las pasan en sexto básico. No, también lo pero la pasan en ecuación. A mí me lo pasaron Y ahí ya estoy Menos. escuchando como a 10 personas. No sé quiénes me están hablando. Profe, en segundo también la pasan, lo único que en diferente, con los números en las balanzas y así uno que vaya haciendo Ah, sí, pues, claro. O sea, ya vamos a en vez ver. de los cilindros y así. Ya vamos a ver, es que para mí es más concreto si estoy hablando de balanza, por ejemplo, es más sencillo que se entienda con objeto, a que se entienda que yo coloque una letra y un número en una balanza y se pueda equilibrar. Yo entiendo la idea, pero mi intención es que si estamos trabajando ejemplos de equilibrios con balanza, que las balanzas tengan cosas que tengan peso, porque los números son cosas abstractas, son imaginarias, ¿ya? Yo no veo un 3 corriendo por la calle. El 3 representa 3 unidades. Entonces yo puedo tener 3 cilindros, puedo tener 3 lápices, puedo tener 3 de cualquier cosa.
pero yo no veo un 3. Entonces es difícil imaginarse cosas abstractas, ¿cierto? Que no son reales en una balanza. A menos que sea un cubo, sea un 3, 3D. Ya, pero al fin y al cabo el 3 igual sería una representación. Bueno, sí, pues, ahí sí. ¿Me entiende? Pero no sería algo concreto. Yo puedo hacer un 3 de cartulina y yo entiendo que es un 3 de cartulina, pero es una cartulina que representa un número. Y ese número es algo abstracto, porque es como Algo las que tú letras. hiciste, algo que tú dibujaste, inventaste e hiciste, ¿o no? Sí, sí, lo hiciste, es concreto, pero por ejemplo aquí yo tengo una galleta. Ya. Esta galleta yo podría colocar el 1 ahí, o trae, en 5 minutos más. Terminamos esta actividad y terminamos la clase. ¿Ya? De acuerdo. Póngale 4 mejor porque con 4 uno aprueba. Si le pone 3, capaz que repruebe. Ya, pues. Entonces, miren. Importante. Ya sabemos que los cilindros pesan 8 kilos. Que los cubos pesan 3 kilos. Y cada cono dice que en estas balanzas se agregaron algunos conos, que son los de color morado, ¿cierto? Y una pirámide, que es la de color rosa. Entonces, esas cosas están agregadas a la balanza que ya teníamos de peso. Entonces, les voy a recordar ya. Les voy a recordar que tenemos que el cubo, espérense, voy a borrar esta línea que está aquí para poder escribir. Cubo, 3 kilos, para no subir, ¿ya? Cilindro, 8 kilos. Cono, 4 kilos. Entonces, si suponemos, dice la primera pregunta, si suponemos que la pirámide pesa 10 kilos, ¿ya? La pirámide, que es esta, pesa 10 kilos. Entonces, ¿cuáles son los pesos que hay a ambos lados de la balanza? ¿Quién está haciendo una SMR? ¿Cómo? ¿Quién estaba haciendo una SMR comiendo? Yo estoy comiendo una galleta. 16 kilos. Ah. ¿Lado izquierdo o lado derecho? El lado derecho, 16 kilos. ¿Ya? Efectivamente. Al lado derecho tenemos 16 kilos. ¿Y al lado izquierdo? ¿Cuántos kilos hay? 25. 25. 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Efectivamente, 25. Entonces, tenemos 16 al lado derecho y 25 al lado izquierdo. ¿Cuánto debería pesar la pirámide para que la balanza estuviese en equilibrio? Entonces vamos a responder aquí, ¿cierto? Que primero al lado derecho, no, al lado izquierdo tenemos 25 kilos y al lado derecho tenemos 16 kilos. Entonces, esta es la pregunta. ¿Cuánto debería pesar la pirámide para que la balanza estuviese en equilibrio? ¿14 kilos? ¿Eso debería pesar la pirámide? ¿Estás segura? Porque dice que pesa 10. Francisca, no quiero equilibrar la balanza. O sea, quiero equilibrar la balanza, pero variando el peso de la pirámide. Efectivamente, ahí ya empiezan a aparecer las respuestas, algunas correctas, otras no tanto. Oh, profe, es que mire, si suponemos que pesa 10 kilos y aún así pesa al lado... Espérate. Ya, Ya, sí, ya, pues entonces tendría que valer 14, pues.
¿Qué te va a decir? Miren, fíjense, este es el análisis que yo hice. Profesor, espera un momento, que estoy perdida. ¿Cuál es el lado derecho y cuál es el izquierdo? La Literalmente. pirámide está en el lado izquierdo. Ah, que entonces quitarle. Gracias. Ahí estaba Ya. la cosa. Ahí me confundí. Ya, perfecto. Entonces, ya tenemos, yo veo ya, tenemos dos personas que respondieron correctamente. Fíjense, si la pirámide pesa 10 kilos, ¿cierto? Y yo la saco, acá me quedarían 15 kilos. Y para agregarle que esté en equilibrio, ¿cierto? Hay 1 kilo de diferencia entre el lado izquierdo y el derecho. Entonces, efectivamente, la pirámide debería pesar 1 kilo, ¿cierto? Para que la balanza estuviese en equilibrio. Así es que tanto Alexandra como Karina tienen la respuesta correcta. Ahora me gustaría saber por qué las personas que colocaron 4 kilos y 3 kilos dijeron eso. ¿En qué se confundieron? ¿O cuál es el análisis que hicieron? Porque de esa respuesta ya depende ir cerrando, ¿cierto? La idea de equilibrio en la clase y dejar la clase hasta acá. Mi intención es que terminemos aquí con esta actividad. Ya, entonces se confundió de lado, por eso le dio 14. Debería estar concentrada igual. Ya, entonces, para finalizar, ¿ya? Para finalizar, tener claro, ¿cierto?, que la idea de equilibrio está asociada a objetos o artefactos como las balanzas. Pero en matemática, las ecuaciones tienen que ver con ese concepto de igualdad. Aquí tenemos, por ejemplo, una igualdad. Eso quiere decir que en un lado de la balanza tendríamos lo que está al lado izquierdo y en el lado derecho del igual, ¿cierto? Tendríamos estas 15 unidades. Pero, por hoy, mi intención era que se comprendiera el concepto de equilibrio. Entonces yo espero que ese concepto esté claro. Ya la próxima sesión vamos a tener la guía en nuestro poder todos y todas, supongo. No olvide meterse utilizando ese código al Classroom para que pueda descargar la guía antes de que esté en la plataforma del colegio. ¿Ya? Somos algunos privilegiados. Porque la página no lo tiene, usted sí. Yo sé que ayer se deberían haber retirado las guías del mes porque ayer se entregaban las canastas, pero durante toda la semana se van a poder ir a retirar porque hay turno ético en el colegio. Dígame. No, profe, no he entregado la guía, solamente me dijeron el 15, creo. Me dijeron el 15, la guía. Oh, ya. Ya, bueno, entonces es importante que podamos tenerla lo antes posible porque la guía está larga. Entonces está pensada en el trabajo. ¿A buscar la guía? ¿Cómo? Pregunta a mi mamá. Mi mamá pregunta si mañana se pueden ir a buscar las guías al colegio. Supongo que usted sabe. Bueno, tengo confirmación de eso, le mentiría a Damar, no estoy seguro. Voy a preguntar. ¿Ya? Ya, profe. Pregúntale a la profesora jefe, pues Sí, ella pues te yo dice. creo que es más fácil que le pregunte a la profesora Eli, porque yo no tengo información de eso. Entonces, que ella averigüe en el colegio si es que se van a poder retirar guía o no. Ya, ¿Ya? ya. Ya pues. Entonces, quedamos hasta aquí ¿Terminamos? por hoy. Voy a detener, ¿cierto?, la presentación y voy a detener la grabación. Adiós. Un abrazo, cuídense mucho. ¿No que va a estén muy pasar bien. lista? ¿Y la No lista, profe? porque Porque tengo en está el chat, haciendo lista.
¿Quién pasa lista? ¿A ustedes les pasan lista? Bye. ¿Clase Sí, virtual? no tienen que pasar lista. Porque parece que están exigiendo que a todos cada vez que hagan clases virtuales pasen lista para saber quién está y quién no está en las clases. F. Voy a hacer algo. Voy a... Espérense, no se desconecten ya. Denme un segundo. Lo hubiera dicho antes, profe, ya se conectan como unos 5. Sí, es verdad. Lo que estoy haciendo en estos momentos es sacarle una foto al listado de participantes. ¿Ya? Guardar como lista séptima. Y quedó en el Juan Pablo. Y acá, Juan Pablo Guernica. ¿Qué pasó, profe? Había ido a comprar. ¿De qué me perdí? Estoy pasando lista, Seba. Ya. Presente. Bueno. También presente, profe. Después les voy a preguntar a las personas que tienen nickname en vez de su nombre. ¿Qué ¿ya? es eso? Por ejemplo, un morro pendejo más. Antonella Ortega. Ah, ya, ok. Antonella Ortega. La que dice Cookie Art. Es un morro pendejo más. ¿Qué más? Hay alguien que se llama Cookie Art. Cookie Arts. ¿Y quién es Cookie Arts? Profe todavía no detiene la grabación. Gracias. No, ¿Verdad, porque estaba pasando la lista, entonces tengo que tener ese respaldo porque como todos los demás tienen su nombre. Ya, gracias a todos, a todas. Ahora sí, ya pasamos Profe. lista. Chao. Dígame, Mi guía. Quiero saber si me fue bien o mal. Ay, Dios mío, me pegué en la ¿a dónde? papa. Ah, ¿de la guía? Sí, la anterior. Sí, tengo hasta el viernes para enviar la devolución, así que le voy a responder el correo el viernes. Ok. ¿Ya? Chao, chao. Ya, chao, profe. Cuídese. Ya, Un abrazo cuídense mucho, que estén Chao, muy bien. profe. Nos Chao, vemos el otro profe, martes. virtual. Chao, chao. Chao, profe. Abrazo virtual. Chao, profe. Ya. Chao.